Muchísimas gracias, Olvin y Jessica. Un placer estar aquí y poder compartir con todos vosotros este tema que es una verdadera pasión. Primero por los orígenes, y ya hablaremos un poco al respecto, pero más que nada por los resultados. Tanto en mi empresa como junto con la empresa con la que colaboro, que es Alta Capacidad, venimos trabajando con este modelo que vamos a compartir, que voy a compartir con vosotros hoy hace bastante tiempo, con muy buenos resultados, con los resultados que estamos necesitando en el mundo de hoy. Y precisamente vamos a empezar a hablar de eso, de qué es lo que estamos viviendo en nuestro día a día, a qué nos enfrentamos todos, no solo los líderes. Hasta hace muy poco tiempo estaba muy de moda una palabra, VUCA, la habéis escuchado, estoy segura, muchísimas veces. Esta palabra viene del inglés volatile, uncertain, complex y ambiguous. Es decir, habla de lo volátil, habla de la incertidumbre, de la complejidad y la ambigüedad de los problemas existentes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esta palabra, este acrónimo, VUCA, fue acuñado en la época, diríamos, alrededor de los años 60, 70 del siglo pasado. Nos estuvo acompañando hasta hace muy poco, y la verdad es que todos los acontecimientos que hemos visto en los últimos años del siglo pasado y en los primeros, digamos en los primeros 20 de este, están absolutamente descritos con estas cuatro palabras. Si alguno de vosotros os vais atrás en el tiempo, no quiero decir demasiado, pero vamos, unos 10 añitos, seguramente recordaréis cómo la sensación de incertidumbre y de volatilidad empezó a ser parte de nuestro cotidiano. Luego, los problemas a resolver terminaron siendo más complejos porque los entornos se transformaron en más complejos. Y la sensación de ambigüedad, de todo vale, voy por aquí, voy por allá, ¿qué es lo que hago?, empezó a ser imperante. ¿Pero qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido en los últimos años es que, bueno, esto se ha complicado un poco más. Y a lo que nos enfrentamos ahora, y quiero que prestéis por favor atención a los nombres que he colocado aquí y a también los dibujos. Lo que nos enfrentamos ahora es a un nuevo acrónimo. Este acrónimo no es de mi autoría, el autor es Jameis Casho, lo acuñó en el año 2020 en un artículo muy interesante, por cierto, que os animo a todos a consultar, sigue publicado en Medium. El artículo se llama Facing the Age of Chaos, enfrentando la cara del caos, enfrentando la época del caos, enfrentándonos al caos. ¿Y qué es lo que tenemos? Lo que tenemos en nuestro cotidiano es verdaderamente un mundo frágil, un mundo ansioso, un mundo no lineal y un mundo incomprensible. Y ahí tenéis el inglés original, por eso se llama bunny, brittle, anxious, non-linear and incomprehensible. ¿Por qué es esto? Por esto. Esto que tenemos aquí y que voy a mencionar brevemente porque cada uno de nosotros lo conoce muy bien, es el mundo al que nos enfrentamos día a día. Crisis geopolíticas y en particular las guerras. Las guerras que venimos experienciando de manera directa o indirecta en nuestro día a día. También lo que tenemos es un enorme, ¿cómo podría llamarlo? Contacto cotidiano con la digitalización. Es una era que empezó en los últimos 20 años con mucha fuerza, pero que ahora está siendo dominada por la inteligencia artificial. Luego, hace muy poco, hemos todos atravesado una pandemia, con resultados diversos, algunos más drásticos, muchos han perdido seres queridos, muchos se han enfrentado a situaciones tremendas de vulnerabilidad, otros lo han pasado, digamos, un poco más a salvo, pero ninguno de los que hemos pasado la pandemia hemos salido del mismo modo en el que hemos entrado. Nos ha transformado a todos integralmente. También tenemos los procesos migratorios, que son cada vez mayores, pero también cada vez más complejos por las políticas que los gobiernos implementan al respecto. Tenemos cambios de paradigmas sociales a nivel radical. Tenemos enormes avances,
Pero la pregunta es, ¿estamos preparados como sociedad para estos avances? ¿Tenemos leyes que acompañen todos estos cambios? ¿Cómo los enfrentamos en nuestro cotidiano? Los mercados, a consecuencia de todo esto que he mencionado, son cada vez más volátiles. Hubo una época en donde uno podía ir al banco y decir, quiero poner este dinero en algo que se llamaba, por lo menos en Europa, plazo fijo. Era algo en donde uno ponía un dinero, un tipo de cuenta, tampoco demasiado complicada, que generaba dividendos, generaba intereses. Esa cuenta no existe más. No existe más porque no hay garantía de nada. Lo que existen son, por supuesto, todo tipo de acciones, todo tipo de fondos, pero la volatilidad es lo que marca y lo que impera en nuestros días. También enfrentamos amenazas terroristas que no son nuevas, pero sí son repetidas y cada vez más caóticas. Y enfrentamos en nuestro cotidiano, y lo sentimos en la piel cada día, imagino que vosotros también, así como nosotros, porque está afectando a todo el planeta, el cambio climático. Esto que tenemos aquí enfrente, viéndolo así, todo junto, parece casi devastador y horroroso. Bueno, este es el cotidiano al que nos enfrentamos. Y lo más importante que debemos comprender es que este es el cotidiano al que se enfrentan nuestros líderes, al que se enfrentan nuestras empresas. Y cuando hablo de líder, y es muy importante que recordéis este término, el uso de este término a lo largo de la presentación, no hablo solamente de los CEO o de aquellas personas que se encuentran en altos mandos. Hablo de cualquier persona que tenga a su cargo un equipo. Estoy hablando de mandos medios, estoy hablando incluso de un líder en su casa, que puede ser líder de familia, madre, padre, hermano, de una persona que coge la responsabilidad de marcar el sendero a los demás. Ha cambiado el mundo, han cambiado nuestros entornos. Por tanto, no podemos seguir pensando del mismo modo en el que pensábamos antes. ¿Por qué? Porque las respuestas que antes nos servían no nos sirven más. Entonces, aquí lo que tenéis es una suerte de resumen de lo que las investigaciones han encontrado a lo largo de los últimos 5 años de cómo abordar y de cómo enfrentar estos entornos. ¿Vale? Y los voy a mencionar, simplemente los voy a leer un poco velozmente porque quiero meterme en tema y quiero contaros de qué se trata el esquema de desarrollo vertical de liderazgo y en qué consiste. ¿Cómo abordamos los entornos? ¿Vale? ¿Cómo combatimos la fragilidad? Pues creando sistemas cada vez más resistentes. Resistencia igual a resiliencia, igual a capacidad de adaptarnos, a capacidad de movernos y de entender qué es lo que está ocurriendo y de muy rápidamente pivotear. Pivot es una palabra clave en el idioma inglés y debería serlo también en el nuestro, porque es lo único a lo que podemos aspirar. Tenemos que aspirar también a una rápida recuperación. ¿Hemos tenido un golpe? Bueno, nos levantamos y seguimos caminando, en lo posible reforzados después de lo que ha ocurrido, aprendiendo a través de lo que ha ocurrido. Tenemos que elaborar estrategias a corto y a mediano plazo. 20 años atrás teníamos el lujo de poder establecer estrategias a muy largo plazo. Pensábamos a 10, 15 años, 20 años. Ya no más. Es una utopía y es imposible. Es poco práctico. Estrategias a corto. Necesitamos contar con mucha agilidad, hacer sprints y no maratones, y hacer test pilotos todo el tiempo. Hacemos un piloto, lo probamos, ¿funciona? ¿No funciona? ¿Qué es lo que debemos cambiar? Estos puntos son los que nos ayudan a combatir la fragilidad. ¿Cómo combatimos la ansiedad? Bueno, esto es tema para un webinar de 3 días, no para un webinar de 15 minutos, pero lo que voy a hacer es mencionar simplemente algunos conceptos muy básicos de los cuales solemos olvidarnos con facilidad. Tenemos que vigilar nuestra salud y nuestra salud es integral. Es nuestro cuerpo, es nuestra mente creada por nuestro cerebro que está dentro de nuestro cuerpo y es nuestro espíritu. Tenemos que comprender que crear entornos de confianza, entornos familiares, entornos de amigos, entornos laborales en donde podamos confiar en los demás y los demás en nosotros, nos ayudan a combatir la ansiedad. Tenemos que practicar la escucha activa.
y estar en el momento presente. Cuando alguien nos habla, no estar pensando en todo lo que tenemos que hacer por la tarde o por la mañana, en 20 cosas a la vez. Tratar de detener el tiempo por un segundo, mirar a los ojos a quien tenemos delante y escuchar. Vamos a la no linealidad. La no linealidad es una de las grandes crisis a la que nos enfrentamos en estos momentos. Pues la única forma de enfrentarla es crear distintos escenarios. Plan A, plan B, plan C y plan D. Y poder movernos gracias a la agilidad de uno a otro. Tenemos que ser flexibles y tenemos que poder adaptarnos con mucha velocidad. Y lo más importante en la no linealidad, tenemos que entender que nuestra visión debe ser sistémica. Un sistema es más que la suma de sus componentes. Es sus componentes, la conversación entre sus componentes y el todo. Un sistema es un organismo vivo. Una empresa es un organismo vivo, una familia es un organismo vivo. Solo la visión sistémica nos puede ayudar a combatir la no linealidad. Y por último, ¿qué hacemos ante tanta cosa que nos termina agobiando y nos termina resultando incomprensibles? Pues podemos confiar y contar con el trabajo en equipo. No estamos solos. Y esto es muy importante de recordar. Tenemos que basarnos en una información transparente. No es el momento de trabajar en silos, es el momento en el que debemos compartir información. Nuestra información le sirve al vecino, le sirve al equipo de al lado y la del equipo de al lado nos sirve a nosotros. Y todo el tiempo, cuando nos sintamos perdidos, cuando nos sintamos en esos momentos en donde no sabemos qué hacer o qué decir, tenemos que volver a conectar con dos puntos fundamentales de nuestros valores, nuestra motivación y nuestro propósito. Pero bueno, no vamos a detallar demasiado. Lo que me gustaría es que recordéis estos puntos porque son puntos claves para poder abordar los entornos PANI. Empecemos a hablar un poco de desarrollo vertical de liderazgo. ¿Por qué se llama así? Bueno, vamos a empezar diciendo que la palabra vertical no es la palabra más feliz, porque la verticalidad nos lleva a pensar algo que va hacia arriba, ¿verdad? Pues en esto en realidad no va hacia arriba, sino que va hacia adelante. Lo que pasa es que se le llamó vertical cuando fue creado, es un marco de trabajo, un framework que fue creado alrededor de los años 70 y 80 del siglo pasado, a consecuencia de los estudios de varios psicólogos, entre ellos Jean Piaget, que realizó estudios cognitivos del desarrollo humano. Y cuando se creó con este nombre, se creó con el nombre en contraposición a lo que se conocía como desarrollo horizontal. ¿Qué es el desarrollo horizontal? Me gustaría que pensarais en un vaso con agua. O sea, por ejemplo, yo aquí tengo un vaso con agua, que por cierto tiene poca y tendría que ir a servir. El desarrollo horizontal es colocar más de algo, más de conocimientos, más de conceptos, más de habilidades. Es, por ejemplo, si yo estoy estudiando un idioma, bueno, ya conozco más de este idioma, ahora voy a aprender la gramática y ya conozco la gramática a determinados niveles, pues paso los niveles superiores y luego voy a conversación y luego puedo ir y dar mi examen. Tiene que ver con qué es lo que pienso. Tiene que ver con conocer y saber. El desarrollo vertical no tiene que ver con esto. Tiene que ver con cómo pienso. Tiene que ver con qué es lo que hago con eso que conozco. Tiene que ver con, bueno, ya sé, conozco el vocabulario, conozco la gramática de este idioma, conozco absolutamente los modismos, las frases gramaticales, puedo ir a dar mi examen. Bueno, puedo contar una película. Puedo contar qué es lo que siento y qué es lo que pienso. Puedo hablar acerca de mi futuro en este idioma. Trasciende lo que conozco e incluye cómo siento, cómo pienso, incluye mi entorno y incluye cómo actúo. Y la teoría de desarrollo vertical de liderazgo precisamente nos habla de desarrollar
para nuestros líderes, y eso es lo que hacemos en el coaching y en el mentoring que impartimos. Entrenamos y ayudamos a nuestros líderes a pasar de un estadio a otro. Luego vamos a hablar brevemente de qué son los estadios. A poder desarrollarse verticalmente, a poder adquirir habilidades de sentir, de pensar y de actuar en entornos cada vez más complejos. Cuando hablamos de desarrollo horizontal, entonces, como dijimos hace un momento, hablamos de capacidades, de tareas, hablamos del IQ, hablamos de nuestra credibilidad profesional, cuántos títulos de estudio tenemos, qué rol cumplimos en nuestro trabajo, cómo nos definimos, cuánto sabemos. Pero cuando hablamos de desarrollo vertical, hablamos de algo que va más allá. Hablamos de una conciencia que es personal, pero que también es intra e interpersonal, porque incorporamos al sistema. Hablamos de nuestro sistema de valores y de nuestro sistema de creencias. Hablamos de distintos niveles de pensamiento y de actitudes y desarrollos de mentalidad. Hablamos de inteligencia emocional y hablamos de credibilidad personal, no solo profesional. Hablamos de un ser integral y este es el gran salto de paradigma. El nombre de desarrollo vertical de liderazgo tiene varios nombres y os lo quería mencionar porque si os interesa el tema, por supuesto podéis contactar conmigo cuando queráis, pero si os interesa googlear e investigar más, lo vais a encontrar con distintos nombres. En inglés se llama Vertical Leadership Development, pero también lo podéis encontrar como estos nombres que tenéis aquí. Adult Development Theory, la teoría del desarrollo del adulto, que está basada en la teoría de Jean Piaget, la teoría del desarrollo del ego, Ego Construct Development, Leadership Maturity Framework. Vais a escuchar muchísimo hablar de frameworks de madurez para liderazgo. Pues se basan más o menos en lo mismo de lo que estamos hablando hoy. También se habla de Stage Development y de Leadership Agility. Es muy importante que tengáis en cuenta que hablamos prácticamente de lo mismo, con algunos detalles que vamos a ver en un momento que pueden variar. Las teorías que nosotros manejamos, las teorías que yo manejo en particular, las baso en quienes han sido mis maestros, que son Susanne Cook-Reuter, Jean Reiber, que ha sido mi maestra directa y que es mi maestra directa, y Nick Petrie, y también los maravillosos estudios que os animo a leerlos de Bill Tolbert y de Bob Keegan. Tienen artículos publicados, por supuesto, en Internet y en academia, tenéis vídeos en YouTube, tenéis, bueno, una cantidad de material que también, si lo necesitáis, podéis contactarme. Son materiales muy valiosos para entender de lo que estamos hablando. De lo que estamos básicamente hablando es de estadios. Y lo que decimos es que los líderes, como ya os he dicho, cualquier persona que tenga a cargo un equipo de una persona o un equipo de 2 millones, cualquier persona responsable de un equipo pasa a lo largo de su vida y de su madurez profesional por distintos estadios. Los estadios más conocidos, esto es una investigación de más de 20 años, son los que llamamos en español oportunista, diplomático, experto, manager, innovador y estratega. Alquimista lo he puesto en blanco y lo dejo un poco de lado porque al grupo de los alquimistas, de acuerdo a los últimos desarrollos que tenemos y de acuerdo a las últimas investigaciones, es un 3% de la población de líderes en todo el mundo. Para que os deis un poco cuenta, una idea de cuánto trabajo tenemos los coaches y mentores. Parte de nuestro trabajo es ayudar a los líderes a estar preparados para poder enfrentar el mundo de hoy. La mayoría de los líderes, también por resultados de investigación, se encuentran entre expertos y managers. Algunos van más del lado del experto y ahora veremos un poco en qué se caracterizan y otros más del lado del manager. Y nuestra tarea es ayudarlos a subir, ayudarlos a pasar de experto o de manager a innovador. Y si fuera posible, a estratega. ¿Qué es lo que caracteriza a
cada uno de estos estadios. Como veráis, me estoy salteando el de oportunista y el de diplomático, básicamente porque no los encontramos a nivel de leadership. Como dije, los que más encontramos son el experto, que es aquella persona que es el que todo lo resuelve. Valora mucho su autonomía y es aquella persona que os va a decir, no os preocupéis, tranquilos, yo encuentro la solución al problema. Es una persona que valora mucho los procesos y los datos y es una persona que suele trabajar en manera muy independiente. El que denominamos manager es un nivel más allá, es un nivel más adelante, más desarrollado. Sigue valorando los procesos y los datos, pero se enfoca más en los resultados y en cuán efectivos somos e integra al equipo. Y tiene como motivo, que es la tercera columna que veis aquí, que es lo que llamamos motor, que es la teoría que hemos desarrollado con Beatriz Valderrama, que es la directora de alta capacidad y mi socia, es la teoría que hemos desarrollado para unir desarrollo vertical de liderazgo con motivación. El motivo que tienen los líderes que son expertos o managers es el motivo del logro por sobre todas las cosas. ¿Qué pasa? Esta gente trabaja de una manera muy independiente y nuestra función como coaches es intentar que vayan un step más allá, si es que lo quieren, por supuesto, y por eso nos contratan. Es ayudarles a pensar de una manera más compleja y más integral, pasar a ser innovadores y estrategas, pasar a ser exploradores y entrar en el motivo de contribución, a ser más creativos, a ser más críticos, a aportar nuevas ideas, a tenerle menos miedo y a explorar, a asumir más riesgos y a asomarse a lo nuevo, porque eso es lo que nos demanda nuestro mundo de hoy. Y si ya podemos pasar a la visión de estratega, es poder ver un escenario sistémico que facilite la transformación. Yo sé que estamos muy cortos de tiempo, pero os quiero mostrar muy brevemente, en menos de 2 minutos, cuáles son los 3 pilares que ayudan y facilitan este paso de un estadio al otro. Cómo nosotros como coaches y mentores podemos ayudar a los líderes a trabajar. Lo hacemos facilitando 3 tipos de experiencias. No sirve facilitar solo una. El cambio, el gran insight, el gran pasaje de estadio se da cuando vamos de un estadio al otro en conjunción con estas 3 experiencias. Trabajamos lo que llamamos las experiencias desafiantes, que básicamente son salir de nuestra zona de confort, aprender de la experiencia y animar a los líderes a probar nuevas cosas. Cuando hablamos de la segunda, que es el choque de perspectivas, lo que hablamos es de animar a los líderes a hablar con su red de pares dentro de la empresa, pero también a hablar fuera de la red de pares, con otras personas que quizá detentan su mismo cargo, pero que trabajan en otras empresas. ¿Cuáles son los problemas que enfrentan cada día y cómo lo resuelven? Choque de perspectivas y choque de experiencias para aprender mutuamente de los pares. Y lo último, y con esto cierro, que es la nueva cosmovisión, es una práctica reflexiva. ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? ¿Qué es lo que el mundo me pide? ¿Y cómo puedo aprender de ello? Esta presentación, que después se las haré llegar a Olvin y a Jessica, cuenta con cómo trabajar con cada uno de estos estadios cuando somos coaches y mentores. Pero claro, hoy no vamos a tener tiempo de abordar esto, simplemente quiero daros las gracias. Este es mi email, si queréis contactar conmigo directamente, info@maitenpanelam.com. Y bueno, dejaré de compartir y agradeceros muchísimo